Listo, comencemos. Pues muy buenos días para Antonio, para Juliana, que ya les voy a contar un poquito quiénes son o por qué nos acompañan, cuál es la razón de esta invitación y de este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se conectan en este momento y gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de estas jornadas. Les cuento un poco el contexto en el marco de las jornadas profesionales de la Filbo. La idea es siempre tener como unos espacios durante el año y no solamente pues precisamente en la Filbo, para poder conversar diferentes temas que nos acuñan pues a todos los que trabajamos en el sector editorial y para eso es muy importante pues seguir estas conversaciones con invitados pues que tenemos a lo largo del año. Así que pues el día de hoy lo que nos convoca acá y a lo que quisimos invitarlos desde la Cámara Colombiana del Libro en alianza con el CERLALC es hablar sobre cómo evaluar la profesionalidad de nuestros equipos editoriales. Ya vamos a ahondar en ese tema. Y para ello, pues trajimos dos grandes invitados. Por un lado tenemos a Antonio Martín, a quien le doy la bienvenida y en el caso de España, pues muy buenas tardes para ti. Es profesor, comunicador y periodista y es CEO de Cálamo y Cran. Este año tuvimos además el gusto de tenerlo acá en la Filbo hablando del lenguaje claro y a raíz de esa conversación surgió esta otra en la que estamos el día de hoy. Y para moderar esta charla y para que esta conversación tenga también otros puntos y otras miradas, pues traímos a Juliana Barrero, quien nos acompaña pues con esta moderación como cofundadora y directora asociada del lado B Economía Creativa. La idea es que podamos tener una charla de una hora, que si ustedes quieren puedan dejar aquí en el chat también sus preguntas, sus comentarios y al final también podamos resolver algunas de esas inquietudes y seguir esta charla. Así que Juliana, muchísimas gracias, Antonio, a ti también. Y pues a ti, Juliana, te cedo la palabra, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. No, Daniela, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos a esta charla que espero que le podamos sacar mucho provecho porque es un tema muy pertinente y muy interesante, sobre todo como en estos momentos de coyunturas sectoriales y económicas. Y Antonio, muchas gracias por estar el día de hoy, por acompañarnos y por compartir con nosotros el conocimiento que has venido generando a partir de muchas de tus investigaciones. Yo creo que esta conversación surge como una necesidad compartida en el sector editorial para poder entender mejor quiénes somos, cómo trabajamos y qué está pasando realmente dentro de los equipos de trabajo y hacia dónde deberíamos movilizarnos. Y creo que tu estudio, el panorama de los perfiles profesionales de la edición en España, que hiciste el 2024, aporta datos que no existían y nos abren una ventana muy valiosa para hablar de profesionalidad, productividad y el futuro de los equipos del sector editorial, pero pues también abre como un panorama mucho más amplio para entender el contexto en el que hoy estamos trabajando con con la llegada no de las nuevas tecnologías porque ya todas son viejas, pero sí de la reciente inserción, por ejemplo, de la IA en los procesos de trabajo. Entonces, la idea de este espacio es dialogar contigo sobre lo que revela este panorama y sobre todo cómo podemos utilizar un poco los hallazgos que tú ya has obtenido y cómo ya has vislumbrado el futuro cercano para poder fortalecer los equipos editoriales y prepararnos para nuevos retos en este sector. Entonces, cierro con esta introducción. Antonio, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por esta presentación, Juliana, y muchísimas gracias, Daniela, y a todos los que habéis hecho posibles este encuentro. Y gracias por el interés para poder compartir con lo que me he encontrado, bueno, con lo que mi equipo y yo nos hemos encontrado en Cálamo y Cran a través de lo que iba a ser una pequeña encuesta, pues de pronto nos hemos encontrado con una realidad mucho más grande. Claro, no quiero exagerar, pero es un caso de serendipia, pues parecido a lo que pasó a científico, a Kepler, cuando él intentaba demostrar la armonía de los mundos y de repente se dio cuenta que aquellas esferas no funcionaban porque eran elipses. Descubrir ese error, pues llevó a muchos otros sitios, ¿no? Esto no es tan profundo, no hay que exagerar, pero sí que comparto esa idea de que nosotros estamos buscando una cosa y nos hemos encontrado con otras que son realmente mucho más interesantes. Que bueno, lo que puedo hacer es bueno, compartir la presentación que tengo, ¿no? del estudio,
que luego también se pueden Sí, descargar si lo quieren, ¿no? si quieres, yo estaba pensando también en como una conversación y a partir Sí, de eso tú también puedes como incorporar la información del estudio y donde encuentres como preciso quieras. como abrir la presentación. Me parece interesante que la veamos. Yo quería también conversar contigo y entender cómo Claro. llegaste a este análisis del sector editorial, o sea, en qué momento, bajo qué circunstancias y qué experiencias te llevaron a interesarte por empezar a identificar los perfiles profesionales y Bueno, pues centrarse como en ese punto? sí, 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 no, no te preocupes que yo no tengo la menor intención de contar todo lo que hay aquí. Me gusta mucho más la idea que vayamos hablando, Juliana, porque yo sé que la has estado viendo y cuando tuvimos esa reunión previa hiciste un análisis magnífico, ¿no? Es un ejercicio de síntesis esencial. La razón de que exista este pequeño informe es tan sencillo como que en Cala Mulquerán, además de servicios editoriales, una de las cosas a las que nos dedicamos desde hace muchísimos años es a la capacitación y formamos a profesionales en muchas áreas, pero sobre todo fundamentalmente en el área de edición. Y de cuando en cuando, pues nosotros, como vamos prestando servicios, queremos saber también en nuestro público, a nuestros clientes, a las personas que formamos, si lo estamos haciendo bien, porque nosotros vamos viendo con unos clientes, con una editorial, que ha cambiado un sistema, que están utilizando otro recurso, que esto funciona. Entonces, de cuando en cuando, pues vamos preguntando a algunos de los profesionales, editores con los que trabajamos, correctores, maquetadores, pues, oye, ¿cómo estáis haciendo esto? ¿Tú crees que tendría sentido hablar ya de este tema? Entonces, pues bueno, íbamos recogiendo información. Cuando nos planteamos en el 23, es decir, bueno, vamos a actualizar nuestros cursos, vamos a hacer una encuesta de nuevo, pero esta vez la encuesta fue mucho más ambiciosa. Y decimos, cuidado que nos estamos pasando, que va a ser unas preguntas muy grandes para hablar con editores, correctores, traductores, ilustradores, todos. Queríamos preguntarle muchas cosas, cómo estaban trabajando, para qué. Bueno, pues para saber si había cambiado mucho, que nos contaran su experiencia y nosotros lo incorporáramos a nuestra formación, cosa que si esto siempre hemos hecho. Esa es la raíz. Ese es el motor donde empezamos a hacer una encuesta que llevaba por lo menos entre 20 minutos y media hora a responderla. Por lo que a nuestro equipo le pedimos un poquito de calma. No hace falta que rellenen rápidamente, sino que preferimos que sean preguntas de calidad, que quien la quiera responder, que la responda, pero que no rellene, sino que nos digan cosas de verdad. Entonces nosotros alcanzamos unas 234 personas. Aquí esto es muy importante, les pedimos, sobre todo en el perfil que tuvieran cierta experiencia, que por lo menos ya llevaran como mínimo 2 años en el sector editorial. Y a poder ser que fueran gente de confianza, es decir, que o bien hubieran trabajado con Cálamo, que fueran conocidos, sobre todo para que fueran sinceros. O sea, lo que queríamos en esta encuesta era sinceridad. Es decir, no somos una consultora que ha entrado de pronto en tu editorial y te va a hacer preguntas en las que a lo mejor dices, Dios mío, si digo algo, a lo mejor me suprime en esta área de trabajo, me cambian de sitio o ven que no estoy rindiendo lo suficiente. Queríamos sinceridad. Y las respuestas fueron muy sinceras y por eso asombrosas también algunas. Cuando tú hablas de lo que descubrieron, ¿qué esperaban encontrar y qué fue lo que realmente les cambió el panorama cuando lo encontraron? Bueno, yo creo que cuando avanzamos por las preguntas que tenemos por aquí, lo que estuvimos viendo, lo más llamativo aquí es que esto era la colección de preguntas, ¿no? Era primero saber, para llegar a lo sorprendente, y vamos a hacer preguntas más o menos normales, ¿no? ¿Cuál es la relación laboral de la editora? Tendré que decir fundamentalmente porque más del 70% son editoras. La relación de la editora con su equipo, qué conocimientos tienen que tener, ¿no? Entonces hablamos de cuáles son tus habilidades imprescindibles, las habilidades específicas y habilidades técnicas, ¿no? Entonces, al ir preguntando, nos topamos con que, bueno, había cosas que más o menos ya intuíamos y sabíamos, que la mayoría de los profesionales del curso, perdón, de las personas que estaban trabajando en el mundo de edición, pues les suelen pedir un máster, unos conocimientos de posgrado y sobre todo algún que otro curso especializado, pero estas eran lo que pedían a la gente que está trabajando en edición, maqueta y diseño, con que tuvieran un curso especializado bastaba, y a los profesionales más relacionados con el lenguaje se les pedía mucho curso y luego un máster, pero posgrado no tanto. Bueno. En el caso español ya nos topamos con algo muy asombroso, que desde el 2015 existe un certificado de profesionalidad que ni salió en ninguna de las encuestas. Nadie, incluso algunos preguntaban, ¿pero qué es eso del certificado de profesionalidad? Que es una normativa europea y se ignora por completa. Si hubiéramos estado hablando
de profesionales de la sanidad, este tema estaría aquí permanentemente. Certificado profesional, lo primero que se pide. En nuestro sector no, con lo cual dices, la profesionalización, cada uno la entiende como quiere, pero desde luego la norma no se cumple, ¿no? Luego, sobre la experiencia, estuvimos viendo cuánto se exigía, pero me quiero ir acercando a cosas que nos sorprendieron. Por ejemplo, ¿cómo consigues, cuando necesitas parte de tu equipo, de dónde lo sacas, ¿no? ¿Cómo te enteras que te hace falta un editor para trabajar contigo? ¿De dónde lo sacas? Si quieres maquetadores y diseñadores, si quieres correctores y traductores, ¿de dónde salen? Fundamentalmente por recomendación. Y aquí hay que decir que sí que se ha notado una ligera oscilación, que los que trabajan en grandes grupos editoriales tienen un departamento de recursos humanos que es donde los suelen pedir. Pero aún así, muchos editores se saltan ese proceso y dicen, conozco a tal persona que es buen editor, me lo traigo, ¿no? Y más o menos se mantenía casi todo, pero aquí ya más o menos las mismas pautas, pero lo que nos llamó la atención la carencia absoluta de las asociaciones profesionales. Y esto lo quiero decir que no es un reproche para las asociaciones profesionales de traductores, correctores o editores independientes, ¿no? Sino que no hay un contacto del mercado con estas asociaciones de profesionales. O que se les teme porque se piensa que son un sindicato o algo por el estilo. Y dicen, no, no, si reúnen a magníficos profesionales. Entonces ya empezamos a encontrarnos sorpresas de este tipo, ¿no? Y recomendaciones para las asociaciones. Es decir, intenta La mantener pausa de un flujo de de diálogo TDAH la con el mundo de la edición, ¿no? Lo mismo. Bueno, Perdón, sigo. creo que Sí. alguien tiene el micrófono abierto, ¿cierto? Para que revisen y podamos seguir. Listo, ya quedó. Gracias. Otra cosa, bueno, más o menos sabíamos, pues esa relación laboral es básicamente un trabajo de autónomos, de freelance por todo sitio, vamos, personas que tengan contrato y convenio es básicamente las personas que están trabajando en el papel de editor, editor técnico, editor de mesa, etcétera. Son los únicos pocos que tienen contratos. El resto es una flotilla de profesionales muy cualificados, altamente cualificados, pero que son freelance, que trabajan con sus clientes, ¿no? Y probablemente hay una bolsa de lo que se conoce en España como falsos autónomos, personas que están contratadas durante años, pero colaborando como freelance, ¿no? Y no tienen su contrato. Lo primero que nos llamó la atención, aquí es donde salió el punto crítico, uno de los más llamativos, es que, bueno, el resumen es que son los profesionales, son ser autónomos, 5 años de experiencia, no se les exige, bueno, se les exige una formación avanzada y especializada, pero contrato de referencia. Y aquí salió una variable muy interesante, ¿no? Que, bueno, pues más del 70% son mujeres y que obviamente percibían como injusta la remuneración que recibían frente a la formación y experiencia. Es decir, se exige un nivel muy alto y una compensación económica muy baja. Entonces, hay un desajuste muy claro, ¿no? Hemos visto algo que todos los que trabajamos en el mundo de la edición conocemos, pero es que, por decirlo así, de alguna manera lo hemos constatado decir, ese esfuerzo que hay, esa tensión entre dos fuerzas de el conocimiento que tienes y la poca remuneración, no poca remuneración, no una remuneración más o menos ajustada, se equilibra por la pasión que se le añade, la vocación que hay en esta profesión. Pero ahí nos encontramos con un pequeño problema, y es que había profesionales que abandonan esta profesión. Y por eso creamos este pequeño caso de estudio. Hicimos un apartado dentro de nuestra investigación para encontrarnos con algo. Que si antes decía que el 70% son mujeres, pues un momento, un periodo crítico en su vida, desde los 20 hasta personas de 70 años con las que estuvimos hablando, vimos que tenían todos al principio una vocación inmensa que va cayendo con el tiempo. Y dice, ¿por qué? Pero si estás trabajando en lo que te gusta, ¿por qué cae la vocación? Precisamente por los ingresos, aunque van subiendo poco a poco, la tensión se va acumulando. Pero llega un momento crítico en el que algunas mujeres deciden tener una vida obviamente independiente, en la que dentro de la independencia deciden, quiero formar una familia, quiero establecerme de otra manera, y de repente se encuentran con que no tienen los suficientes recursos. Con lo cual empiezan a trabajar en otras áreas que pueden ser desde en redacción o trabajos más profundos de edición, donde empiezan a conseguir más trabajo. Pero muchas profesionales que en este periodo abandonan su trabajo y se dedican
a cualquier otra cosa. Como me han ofrecido un puesto de trabajo en una tienda, perfecto. Voy a trabajar de administrativa en una empresa, estupendo. Porque voy a tener un horario. Haces de lo que piden. Tengo un horario. Sé a qué hora entro y sé a qué hora salgo. Eso fue unas cosas más llamativas. Pero eso significa que el mundo de la edición está formando y está capacitando a unas profesionales que adquieren una experiencia magnífica, altamente cualificadas y que llega un momento en la mitad de su desarrollo vital y laboral se desaprovechan. El mundo editorial está tirando, deshaciéndose de profesionales de primer orden. Lo mejor, una buena parte, se tiran. Es como si tuviéramos una vía de agua muy grande. Esa es una de las cosas más Sí, llamativas o y sea, preocupantes. te entiendo que es lo que llamamos en la economía una fuga de cerebros y es una incapacidad del sector para poder absorber esa formación y ese capital humano, pero tiene que ver también con la sostenibilidad del sector, es decir, los editores también no pagan lo que es porque probablemente tampoco hay un problema con las estructuras de costos. O sea, Claro. más, entonces terminas no absorbiendo el mejor capital Mm. humano, sino que ese capital se moviliza hacia donde encuentra los ingresos y este sector no Mm. tiene cómo retener ese capital humano. Te entiendo que puede ir por ahí. Sí, pero al mismo tiempo un punto crítico del mundo de la edición es esa vocación. Es decir, con esa vocación dices, bueno, tengo que terminar a las 5 de la tarde para continuar con mi vida. Dices, ya, pero es que quiero terminar este libro, Ok. es que no nos va a dar tiempo a hacerlo, te dan las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, dice. Y llega un momento que eso no se puede conciliar con tener una vida normal o tener una vida. O como si quieres tener hijos, todavía menos, ¿no? Es imposible. Entonces llega el momento que dices, esto es incompatible. Por eso nos llamó la atención también la posibilidad de que se aumentara la productividad. Con una productividad mucho más efectiva, Tío, se banana. podría ahorrar mucho tiempo y con ese tiempo se podría hacer un equilibrio entre esta pasión, ¿no? y la productividad. Y ahí es donde Ok. proseguimos nuestro estudio, ¿no? Pero ahora sí que están las facturas, ¿no? Sí, creo que hay Creo algún que micro hay abierto. otra vez alguien tiene el micrófono abierto. Si pueden revisar, por favor. Mira, creo que lo he podido silenciar desde aquí también. Ah, perfecto. Bueno, y luego empezamos a Listo, ya quedó. preguntar. Luego empezamos a preguntar, ¿no? ¿Cuáles eran esas habilidades imprescindibles? Y aquí también fuimos descubriendo, bueno, pues que en el grupo, lo dividimos en tres grandes grupos, como hemos visto en estas previas diapositivas. Hay un grupo de personas que se dedican a editar con todo lo que puede significar gestión de la edición, que los coordinadores, pero gente que está trabajando, que se les podemos reconocer con esa amplia figura y polifacética de editor o editora, ¿no? Luego está la gente de que también trabaja con el texto como traductores y correctores, y luego la gente de diseño y edición, donde están los ilustradores también. Bueno, pues el primer grupo, lo primero que se les pide es que sean capaces de ser efectivos con la resolución de problemas, con la gestión del tiempo y con habilidades sociales. Eso es lo que todos puntuaban por encima. Maqueta y diseño que tuvieran imaginación y pragmatismo, que también supieran solucionar problemas y que sean capaces de trabajar en equipo. Son los puntos esenciales. A otros se les pide pragmatismo, capacidad de investigación y trabajo en equipo, ¿no? Curiosamente, claro, ¿con qué nos topamos? Que el pragmatismo, la solución de problemas, la gestión del tiempo, el trabajo en equipo, las habilidades sociales, no. Todo esto, ¿dónde están en los temarios de las carreras en las que se estudia edición? ¿Dónde están en los cursos especializados o en los posgrados? ¿Dónde están estas soft skills que llaman, ¿no? Estas habilidades blandas frente a las hard skills? Es decir, soy muy bueno en gestión de programas. Buenísimo. Aquí recordábamos también una cita, no recuerdo, pero vamos, era un informe de una consultora cuando hablaba de economía que puede ser completamente aplicable a nuestro sector, que decía, se les contrata por sus hard skills, por sus habilidades, pero se les despide por sus soft skills, porque no las tienen. Entonces, llega un momento y dice, oye, es que es verdad, trabajar en el mundo editorial requiere estas habilidades, las que nosotros, de luego, por lo menos, tenemos muy claro que bueno, desde hace mucho tiempo hemos incorporado, pero vamos a reforzar para que salgan con habilidades sociales que les permitan desarrollarse plenamente en su trabajo. Luego, bueno, empezamos a ver
otras habilidades. Este cuadro prefiero no tratarlo porque yo creo que nos haría falta una mayor segmentación de las encuestas para tener unos datos más reales, ¿no? De cuáles son los conocimientos de gestión. Porque en el fondo los datos no van a ser iguales entre una gran empresa, un grupo editorial, una pequeña editorial, una editorial de libro de texto, otra editorial de infantil juvenil. En realidad, creo que es un cuadro que tendremos que mejorar en la siguiente, ¿no? Pero bueno, veíamos también puntos discutibles, ¿no? Cómo se gestionan los distintos programas, y casi la mayor parte de los que trabajan en pequeñas editoriales apenas tienen sistemas de gestión. Esto significa una gran descoordinación, pero al mismo tiempo eh, que se suple esa pequeña descoordinación con la duplicación del trabajo. Es decir, quién está haciendo esto, lo llevo en una tabla de Excel, lo compruebo en tal sitio, el sistema de pagos está en otro sitio. O sea, no hay una gestión integral de un proyecto, sino que se utilizan pequeños software para salir adelante. Cuando lo presenté en el Gremio de Editores de Cataluña, me dijeron con todo el sentido del mundo, dijo, yo te aseguro que en Cataluña la mayor parte de las editoriales están utilizando problemas de gestión. Y dice, seguramente. Y seguramente sea cierto, por eso nosotros creo que tendremos que hacer otra encuesta más afinada por sectores, por lugares y por edades también. Pero yo creo que sí que ofrecerá otros datos. En cualquier caso, sí que vimos que esa carencia de un programa de gestión complica las cosas, lo que lleva a pensar otra vez en esas personas, en esa fuga de cerebros o ese abandono de cerebros agotados por un ritmo interminable, y poco productivo, ¿no? Yo Bueno, tengo vimos una otras. pregunta, Sí, dime. así como porque me llama la atención lo que estás diciendo y creo que la vez pasada lo conversamos y es, finalmente hay unas habilidades de los equipos, como los equipos que contratan las editoriales, que eran las que estaba señalando, como gente que tiene muy altas las habilidades para desarrollar su oficio, pero las otras habilidades que tienen que ver con trabajo en equipo, gestión, bueno, lo que estás señalando, son más débiles. Pero también te entiendo, por ejemplo, que cuando hay programas de gestión integrada se refiere ya al nivel empresarial, o sea, ya no solo es el editor que se contrata que no sabe manejar digamos, el programa de gestión, sino que la empresa no está teniendo en cuenta tener un programa de gestión integral para mejorar los procesos de su actividad interna. Entonces, Sí, o sea, son como en esas dos líneas. sí, sí, yo creo que eso responde a otra imagen que no hemos ahondado en ella, pero sigue habiendo algunas editoriales, y yo, vamos, algunas, ¿eh? No creo ni mucho menos todas, ni la mitad, pero hay un porcentaje que yo creo que no han llegado a entender nunca que una editorial es una empresa. No es que sacamos libros, como sabes, y dices, ya, pero es que estás haciendo una gestión de personal, gestión de derechos, hay contratos, tienes una fiscalidad. Tienen la conciencia de ser autónomos, que ponen mucha pasión, pero es como un editor que puso todos sus recursos y ha ido contratando un equipo y una flotilla que le ayuda a sacar esos libros, pero y podría ponerle incluso nombres y apellidos a las editoriales que están haciendo esto, y lo sigo viendo. Pero no son conscientes de verdad, eres una empresa con una serie de responsabilidades, incluso optimizar tus recursos o tus procedimientos te va a ayudar, no es ningún problema. No pasa nada porque seas una empresa, es algo muy bueno, pero sé consciente de ello, ¿no? Por los derechos que repercute también en los trabajadores que estás contratando, no solamente la pasión que te dan, ¿no? Y Sí, bueno, es que me estoy imaginando yo como si me contrataran para una empresa editorial y creo que tiene que ver con, puedo llevar las capacidades dentro de la empresa, pero la empresa tampoco tiene esos programas de gestión integral. Es decir, si yo tuviera esas capacidades y la empresa no las tiene, pues digamos que ahí hay una falla en dos vías que yo creo que puede pues que puede estar sucediendo también, que las empresas no tienen esa claridad en esos manejos de gestión claro. y no se lo exigen a su personal, no lo forman hacia ese lugar, pero adicionalmente si el personal llega con esas capacidades, de pronto la empresa tampoco está como con esos Claro. estándares. ¿Qué puede suceder? Casos se han visto. Pero continúa, por favor, que te hice un Sí, paréntesis. no, muy bien. Sí, sí, eso es lo ideal, Juliana, de verdad. Es lo suyo. Yo quiero que hablemos y más. Y de hecho, yo prefiero terminar rápido para que haya más debate, ¿no? Porque
Lo que está pasando con esta encuesta, según lo íbamos elaborando y íbamos viendo el informe final, lo que nos dábamos cuenta, y si lo podéis ir viendo, es que lo que estábamos creando era también una herramienta de análisis, que todo lo que estamos contando aquí se puede aplicar a una editorial, decir, oye, nosotros desde Cálamo podemos ayudar a hacerlo o cualquier editorial puede decir, espérate, lo que cuentan aquí, todos estos puntos que están tratando, nosotros en qué situación estamos. Porque te va a servir como, bueno, pues como si vas a un chequeo médico y te hace una radiografía, la temperatura, la tensión, el electro. Es decir, te vamos a hacer una medida, un análisis para saber en qué estado estoy, qué es lo que me pasa, por qué estoy como estoy. Es una herramienta de análisis que, insisto, podemos utilizar desde Calamo o esto está abierto, que lo quiera utilizar, que lo use, ¿no? Bueno, voy a seguir. Bueno, y vamos preguntando, pues, bueno, pues otras cuestiones que aparentemente sencillas. Oye, ¿cuáles son, con qué programas de correo estáis utilizando? Hay que darse cuenta que, que lleva la gestión del correo, lleva muchísimo tiempo de trabajo y hay que tener habilidades también, no solamente en Word, InDesign o demás, sino el correo también tienes que saber gestionarlo bien. Las aplicaciones para las reuniones, la de trabajo que nos quitan, ¿no? Y sobre todo la concepción que hay de las reuniones, que muchas veces que son improductivas, que se llega a una reunión a ver qué pasa y dices, no, 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 o sea, todo lo que se pueda quitar por el camino hay que quitarlo. Entonces esa habilidad de gestionar reuniones también era importante, ¿no? ¿Cómo se utiliza el navegador web? Que muchas veces se sigue utilizando el Chrome para eh, epistolarios de García Lorca. Y dices, ¿pero qué quieres exactamente? ¿En qué sitio? Que estás buscando un PDF, una lista, una información. Hay que saber utilizar los navegadores web para ahorrarte tiempo, porque incluso lo que ofrece ahora la inteligencia artificial aplicada a los navegadores te da algunas pistas, pero tienes que saber hablar de otra manera a la hora de buscar, ¿no? O sea que herramientas básicas hay unas cuantas, pero que hay que saber potenciar. Con la inteligencia artificial, yo estoy seguro que esto al año que viene habrá cambiado. Fijaos que de hecho colocamos algunas como Midjourney que ya directamente se están saltando y se están llevando a otras. Yo de aquí, incluso yo he incorporado, para mí la que es más importante para mí ahora es Perplexity y su Comet. Porque esto, y al año que viene habrá otra, seguro, todavía mejor. Pero en el 24 nos encontramos que la mayoría no utilizaba todavía la inteligencia artificial en serio. Y que algunos respondían a veces, yo creo que en parte por cierto pudor. Bueno, sí, lo he mirado, ¿no? Bueno, y los que decían siempre eran ya personal muy convencidos. Sí, sí, lo estoy utilizando para unas cuantas cosas. Y de este pequeño fragmento, los que lo utilizaban eran, pues utilizamos GPT, Midjourney, Copilot y Gemini, en ese balance más o menos. ¿Para qué lo utilizaban? Yo me quedo sobre todo con los del siempre, porque estos han sido los más sinceros. Como un auxiliar de traducción, como un auxiliar de corrección, y hay que saber cómo lo estaban haciendo. El auxiliar de traducción no era para traducir obras frente a a esa imagen que existe, no es tanto para decir, me voy a ahorrar la traducción, porque los profesionales de verdad del mundo de la edición saben que puedes ahorrarte una parte, pero luego la revisión de la traducción te va a llevar mucho tiempo y casi como el coste de una traducción y no te merece la pena, pues vas a perder tiempo en la primera generación más la revisión que va a ser más grande y más costosa, entonces no merece. Y sobre todo para la elaboración de documentos en otros idiomas, un correo, un informe, una nota de prensa, para eso lo utilizan muchísimo. Generador de contenidos lo utilizan, pero no muchísimo. O sea, puede ser lo mismo para documentos administrativos, resúmenes, demás cosas que les ayude a quitar esos problemas. En ese momento, yo puedo decir que a mí no me parecía preocupante. Preocupante para la idea que existe del reto de la inteligencia artificial que puede quitar puestos de trabajo. Creo que se sigue utilizando como un auxiliar y que durante mucho tiempo va a ser un auxiliar. Y quien lo empieza a utilizar, por ejemplo, como un auxiliar en diseño, se nota muchísimo en las cubiertas. O sea, yo creo que cualquier editorial que tenga un poco de gusto de estilo no va a utilizar una inteligencia artificial así alegremente. En todo caso, hablará con un diseñador o ilustrador que le dirá, oye, haz lo que tú tengas que utilizar con tus herramientas, incluida la inteligencia artificial, pero haz lo que yo quiero que sea conforme a lo que cuenta este libro, ¿no? Entonces, por el momento no me pareció especialmente preocupante. ¿Qué veíamos? Pues eso, que, bueno, pues este es el resumen, ¿no? Yo creo que se puede ver cuando se lo descarguen completamente. Pero bueno, mm,
Que sigue habiendo un problema de productividad, es una de sí, las cosas que estamos buscando para saber si era real. Y bueno, sigue habiendo un problema de productividad que redunda en el principal vía de agua, que habíamos dicho, esa fuga de cerebros. También el software especializado en la inteligencia artificial puede ayudar a la mejora de la productividad. Aquí entrábamos en otra fase que ya es hablar de las habilidades técnicas, ¿no? Esas hard skills. Bueno, pues íbamos viendo cómo utilizaban Word, Excel, InDesign y PDF, incluso a programas de imagen de lo más variado. ¿Qué veíamos sobre todo? ¿Qué es lo que hemos resaltado? Que había casos en los que decían, no sé cómo se utiliza esto. No sé cómo se utiliza esto, herramientas que son básicas. Por ejemplo, pues macros o buscar avanzado, cómo elaborar índices. Había personas que, pues, dices, por supuesto, que no saben utilizarlo porque si estás editando un álbum infantil no te hace falta para nada. Si estás trabajando con autoedición, pues no importa. Pero bueno, pues determinados editores que no supieran utilizar el buscar avanzado o que no supieran pues el trabajo con macros o con índices era preocupante. Estos casos también eran importantes cuando están utilizando Excel como sustituto muchas veces a ese programa de gestión. Pues nos llamaba la atención ese no sé o el reconocimiento de es que no se usa, porque este no sé o no se usa es muy, muy llamativo. Con InDesign también aparecía esto, que no se utilizaba apenas InCopy, o una de unas batallas que yo casi considero perdidas, ¿no? La incorporación de los cambios en PDF, cómo incorporarlos directamente a la maqueta de InDesign, o los comodines, los grep, ¿no? Las expresiones, no me sale ahora, las expresiones recurrentes de informática, bueno, no se utilizan. Entonces, como cierto conocimiento avanzado que desaparece. Y aquí me volví a acordar de estas personas que acaban desapareciendo de la edición, que es cuando empiezan a alcanzar ese conocimiento, se van y vuelven todos a empezar y se tienen que volver a enfrentar a, uff, que voy a aprender esto, que es muy complicado. Ese es uno de los problemas también. No usar a fondo las herramientas que ya tenemos. No hace falta decir, vamos a comprar un programa especial, hay que hacer una inversión. Dice, invierte en formar a tus equipos en herramientas productivas que ya tienen, que ya las tienen. Ese es el problema, ¿no? Lo mismo con PDFs y con otras herramientas. Vimos un problema de productividad y sostenibilidad en las conclusiones de este área, que no se conocen las funciones avanzadas que permitirían aumentar la producción. El proceso de edición, bueno, la mayoría sigue siendo papel, hay una buena parte de ebook y audiolibro, pero la mayor parte, cuando edita, está pensando en papel. Insisto, si lo dividiéramos por áreas, por la división clásica del mundo del libro, seguramente esto se autorregularía porque obviamente el ebook sobre todo se dispara en ficción. Es mucho más alto que en ensayo también hay, pero en otro tipo de publicaciones como libro de texto o demás. Entonces, bueno, a mí me gustaría matizar más esto, pero desde luego cuando piensan siempre el primer pensamiento es papel. Luego, bueno, venía otras preguntas que, bueno, son interesantes para saber cómo se está gestionando, cómo se consiguen los originales, si utilizan informes de lectura, cuántos, a quién se lo encargan para saber cómo está funcionando el mercado. Eh, sí, quiénes son las personas que traducen y afortunadamente la mayoría siguen siendo traductores especializados o agencias, que con eso se cubre el mayor porcentaje. ¿Quién revisa la traducción? Bueno, pues tanto quien edita, pero hay una revisión. Pero desde luego había, bueno, ¿quién traduce? Veíamos también que había una inteligencia artificial. ¿Quién revisa la traducción? Una inteligencia artificial. O no se suele revisar. Eso era ya llamativo también, ¿no? ¿En qué soporte se leen y revisan las traducciones? En Word y en PDF. Y veíamos que no había herramientas avanzadas para hacer este tipo de revisiones. Bueno, pues eso es más trabajo y más tiempo, ¿no? También, ¿quién revisa el contenido? Nadie. Por eso habíamos exigido sinceridad. Estas son las que más nos llaman la atención. Es un mínimo porcentaje, no importa, pero que nadie revise el contenido o que nunca envíen la revisión al autor o que nadie prepara el documento, pues nos llama la atención, desde luego. La mayor parte, bueno, pues siempre hay alguien que revisa
casi todos tienen alguien que revisa, se envía al autor el contenido y quien hace esa preparación del original. Sí que lo hay, ¿no? ¿Quién hace la corrección de estilo? Aquí lo estuvimos viendo. Si había una corrección de ortotipografía antes, o sí o no, el no es muy alto también. ¿Y quién hace esa corrección? Pues la mayor parte correctores externos o quien edita, que también asume las labores de corrector, o una agencia de servicios. Este es preocupante a la vez de estilo, que no se pueden hacer las cosas a la vez, o un software. Bueno, hay ciertos controles, ¿no? Cómo se consiguen las imágenes, pero bueno, me voy a centrar en esto para que tengamos un espacio para el debate. Nuestra conclusión. Estamos en cerrando el primer cuarto de siglo, el siglo XXI, y ya no estamos como cuando empezó la digitalización, ese gran cambio de los 90, ¿no? Bueno, pues tenías ordenadores, tenías tus compus, tenías programas avanzados, había una banda de internet, había módem, había unos mínimos, los discos duros hacían lo que podían, la memoria RAM era lo que era, entonces teníamos unas máquinas que aguantaban más o menos. Ahora, 25 años después, nuestras máquinas son impresionantes, son Fórmula 1, pero se siguen utilizando como si fueran tirados por caballos. Tenemos grandes máquinas, una tecnología muy potente a la que se le dedica muchísimo esfuerzo. Básicamente es como si utilizáramos un Fórmula 1 para arar. Dices, las máquinas que tenemos son maravillosas y están completamente infrautilizadas porque quienes tienen que utilizarlas muchas veces no saben que pueden llegar a hacer todo esto y les ahorraría muchísimo trabajo, que compensaría, bueno, pues todas esas horas extras que le dedican. Esa es una de las principales conclusiones, ¿no? También que podemos hacer todo, pero no todo a la vez. O sea, somos como un hombre orquesta, pero no puedes estar haciéndolo todo, ¿no? Nuestras recomendaciones, y si quieres pasamos ahora al debate, bueno, pues que tenemos nuevas soluciones para viejos problemas. Tenemos que intentar no perder profesionales cualificados, que se nota mucho en una editorial. Tenemos que unificar criterios de cuando alguien entra en una editorial a editar, ¿a qué le está llamando editar? Yo creo que es esto, ¿tú crees que es esto? Y yo creo que un estudio a fondo, eso dentro de una propia editorial, tiene que hacer ese ejercicio de mirar al interior y decir, pero todo el equipo, sabemos todo lo que estamos haciendo, le utilizamos los mismos nombres, porque es que a veces no pasa ni eso, ¿no? Hay que subir la productividad, mejor, pero vamos, con los mismos equipos que tenemos, se puede mejorar con una buena formación y capacitación centrada en lo que necesiten. Hay que readaptar procesos, porque muchas veces se sigue pensando de una manera analógica en un mundo digital. Hay que aprender habilidades sociales y necesitamos más datos. Eso por la parte que nos toca a nosotros. Queremos saber más cosas de más editoriales y mucho más del sector. El principal problema y el principal escollo que tenemos es que estamos todos trabajando a tal velocidad que no podemos parar. Yo siempre he dicho también que el mundo editorial es como una bicicleta, si para se cae, pero además está subiéndose una cuesta, se está subiendo el Tourmalet y no puede parar nunca, ¿no? Siempre está con lo urgente y lo importante viene después. Pero además, cuando llegan los cambios, aparece la famosa frase de Grace Hooper, ¿no? La frase más peligrosa en nuestro idioma es que siempre se ha hecho así. Es decir, hay que bajarse, parar y decir, no, se puede hacer de otra manera que va a ser mucho más eficaz. Y para eso también estamos en cada Multicam, para ayudar a reorientar y para que se puedan hacer las cosas de otra manera mucho más productiva, para aprovechar el equipo que tenemos y que con la editorial que tienes llegues muchísimo más lejos. Así que pues, creo que sigue activo el QR, se puede descargar. Y yo creo que a partir de aquí, Juliana, podemos también escuchar las preguntas si fuera necesario, ¿no? Mm. Sí, sí. Sí, claro. No, no sé si quieres contarnos un poco también, como a partir de eso, cuáles son como las líneas y recomendaciones que ustedes están generando para poder fortalecer esas capacidades de los equipos editoriales y también entender esa relación humano-máquina que tanto se está estudiando hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, pero te haría la primera pregunta, o sea, a raíz de eso, las recomendaciones están dirigidas hacia dónde. Bueno, yo creo que hay un problema de productividad.
como si yo mirara el motor de una editorial, está muy revolucionado, está quemándose todo el rato y está quemando piezas alrededor. ¿Por qué está tan revolucionado? Porque tiene que hacer tantas cosas que no le da tiempo y entonces intenta hacerlo a la máxima velocidad en muy largos periodos de tiempo. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es precisamente que hay que bajar esas revoluciones, no que se haga más lento, sino reutilizar los documentos que ya, perdón, los documentos, reutilizar los equipos que ya se tienen. Los equipos, con los equipos que ya tienes, puedes hacer muchísimo, puedes llegar muy lejos. Ahora, hace falta adecuarlos. Es decir, ¿qué te hace falta para subir la productividad? ¿Qué sabe hacer tu equipo? ¿Qué diálogo hay con nuestro equipo? No, insisto, cuando hablamos de editar algo con un procedimiento, ¿estamos utilizando un método real o estamos utilizando un método, vete a saber si de los años 80, que como siempre se ha hecho así, siguió en los 90, siguió en los primeros 2000, 2010? Es que siempre se ha hecho así. Dice, pues que a lo mejor ya hay herramientas para saltarte un montón de procesos. Yo veo esa obsesión de vamos a corregirlo en PDF. Y si utilizáis InCopy, la de tiempo que os vais a ahorrar. Todo lo que se sigue imprimiendo y no funciona. Bueno, perdona, estoy viendo que en el chat me están diciendo que no funciona el QR. Voy a ver si está en el principio. Y si no está, les dejo mi correo para que me escriban y yo se lo envío. Habrá sido Listo, Paula Manrique tiene la mano levantada y creo que quiere comentarnos algo. muy bien. Bien, en realidad va siendo como una pregunta. Creo que es este estudio que hiciste no solo aplica para España, aplica para muchas editoriales en Colombia. Y creería que una de las principales cosas que me preocupan bajo mi rol de coordinadora editorial muchas veces es eso, la capacidad de retención del humano, pero también lo que estabas diciendo como, ¿y por qué corregimos en PDF y no en InCopy? Y es porque por lo menos en el área donde yo trabajo, tenemos un montón de personas con muchas hard skills, pero en su tema, ¿no? El que es matemático es un teso en matemáticas, el que es literato es un teso en español, pero entonces no tenemos que ese matemático que crea pruebas sepa o tenga licencia para utilizar InCopy. Y Ya. hasta qué punto nosotros deberíamos como hacer esa capacitación si estamos corriendo contra el tiempo, si es una persona que está contratada como autónoma y entonces no vamos a tenerla. Bueno, son como unas inversiones que a lo largo la empresa nos pregunta como, ¿y vale la pena que se gasten X cantidad de horas capacitando a esta persona? Y uno como que muchas veces dice, pues sí, sí vale la pena, pero sin embargo sabemos que al final del año esa persona no va a seguir con nosotros porque se le demoraron los pagos, porque no pudo pasar bien la cuenta de cobro, porque el trabajo es muy duro y la paga es muy baja, porque... Y nosotros de verdad que hemos intentado como mucho el tema incluso de los pagos, como estandarizarlo, ser justos, pero los recursos como que vienen desde la parte grande no son de pronto los propios. Y tener a una persona, digamos, con todas las prestaciones, que sería lo ideal, que esté disponible para mí de 8 a 5 y no que yo le tenga que escribir o que esté disponible para mí eh, cuando pueda, cuando su otro trabajo se lo permita, cuando... Siento que esas son cosas muy duras y obviamente todas tú las tocaste, pero como que si seguimos en ese círculo vicioso, pues no vamos a poder llegar a ninguna parte. Hay que salir. Hay que salir del círculo vicioso un momento para tomar un respiro y decir, pero ¿qué está pasando? ¿No? Porque a veces puede que veas que ese círculo vicioso es tan intenso que se está haciendo una serie de procesos en los que a lo mejor se están duplicando tareas o se están haciendo algunas que te puedo decir, por ejemplo, la de InCopy. Dice, es que no tenemos licencia de InCopy. Dice, bueno, ¿os compensaría o no? Porque dice, mira, es que es una inversión tan grande que no nos merece la pena. Vale, ¿qué vais a hacer con el InCopy? Pues quitar todas las erratas que hayan aparecido. ¿Vais a quitar todas las erratas en InCopy? ¿No sería mejor, a lo mejor, quitar todas las erratas que puedes cuando estás en Word? Porque con Word puedes hacer macros, puedes hacer muchas cosas que eso puedes aprender a hacerlo. Puedes aprender a buscar y reemplazar con comodines avanzados que te va a quitar muchísimos de los problemas. Pues puedes ir haciendo eso. O incluso las normas, los autores que envían a la documentación. Mira, me estás enviando imágenes que están pegadas en un Word.
No, me tienes que decir qué imágenes son, dónde están, me lo tienes que enviar en estas condiciones. Y yo digo, lo estoy diciendo de una manera genérica, puede que no sea tu caso, pero yo veo que siempre hay alguno de estos grandes problemas que no funcionan. Y te puedo asegurar que en España ya he trabajado para dos grandes grupos editoriales y la sorpresa que me encuentro es la misma, que uno de los principales problemas, el clásico y el típico, es que se sigue utilizando Word como en los años 90. Solo eso. Ya solo con eso empiezas a ver cómo se utilizan los PDFs y es una locura. ¿Qué están haciendo con InDesign? Como todo lo que llega al territorio del diseñador es perfecto, diseñador maquetador, perfecto porque lo gestiona. Pero una de las normas clásicas del proceso de edición es que edítalo muy bien en Word, la primera fase, incluso con todas las correcciones de estilo, y luego se envía a InDesign, para que InDesign ya lo tenga medio preparado. Los maquetadores lo que hacen es que borran todo lo que tenga Word y empiezan desde cero, porque no se fían. Lógico, siempre lo han hecho así, además no se fían. Si consigues que se conecte bien solamente un Word bien preparado a InDesign, se está ahorrando una cantidad de horas de trabajo, porque también me he encontrado a veces que en el proceso de ediciones dicen, bueno, lo maquetamos, lo dejamos bonito y ahora vamos a hacer la corrección de estilo. Dices, si haces la corrección de estilo cuando ya está todo maquetado, se va a desmontar la maqueta por todos sitios, se está perdiendo horas. Por eso te digo que a veces es reflexionar cuál es el problema que estáis encontrando para tener tanta presión. ¿Vale? Esa es la reflexión. Entonces, aquí hay herramientas que puedes utilizar para decir, ¿cómo lo estamos haciendo? Y vas a descubrir cosas. ¿Eh? Igual que yo he descubierto cosas en un sector, cuando lo apliques a tu propia editorial te vas a llevar sorpresas. ¿Que no tienes tiempo para hacerlo? Bueno, pues esa es mi parte también, me puedes llamar. Para eso estamos, para hacerlo. Entonces, aquí como tratando de resumir el punto, el gran hallazgo de ustedes es esa relación entre las posibilidades de uso de las tecnologías de todo tipo y las posibilidades que ofrece ese uso de la tecnología a incrementar la productividad. Y entiendo que detrás de esto lo que estamos concluyendo es que no tenemos las capacidades suficientes para ese uso de esas tecnologías y eso nos está restando productividad. Es decir, lo que tenemos en el fondo es una oportunidad. Sí, tenemos una oportunidad muy interesante para decir, esta locura en la que no puedo vivir, dices, para un momento reflexiona, porque puede ser el momento para cambiar. Yo insisto que creo que uno de los principales problemas que tenemos es la productividad, que suplimos con nuestra pasión, nuestra vocación por editar, pero eso nos quema y, y no vale Ese que es- nos se, quememos. se- se vuelve el círculo vicioso. Mucha pasión, intensidad, no productividad y nos Claro, quemamos. eso es. De los asistentes que hay bastante gente en esta charla, Sí. ¿alguno tiene más preguntas o quisiera preguntarle algo a Antonio particular? René Morales tiene la mano levantada. Hola René, puedes hablar y si estás hablando Bueno, tienes el micrófono. Listo. muy buenos días para todos. Hola, René. Antonio, muchas gracias. Muy buena tu presentación. Gracias, René. Quería preguntar algo. Tú hablaste al inicio de la charla sobre una profesionalización en Europa del Sí. tema de la edición. Quería saber algo sobre esto porque pues en este lado del globo como que no hay mucha información al respecto y sería muy interesante poder tener este título o esta certificación. Bueno, mira, lo estoy compartiendo otra vez. Aquí hablábamos del certificado de profesionalidad. En el 2015 se supone que ya teníamos que utilizarlo. Ahora, a nosotros de esto vino una cosa que se llamó el Plan Bolonia, que modificaba no solamente los estudios. El Plan Bolonia se sonó mucho en España, bueno, España, en toda Europa en aquella época, porque significaba una reforma de los estudios universitarios. Pero no eran solo los universitarios, eran todo. En Europa se considera que hay por lo menos 6 niveles de profesionalidad. El 5 y el 6. El 5 es personal ya con una licenciatura y licenciatura más que la diplomatura, diplomatura y máster. Y el último, el sexto, son los doctorados. Es decir, para estos no hay una regulación laboral estricta,
sino que pueden funcionar de una manera autónoma. Pero para los otros 4 niveles se va considerando si estás más menos especializado y si vas teniendo más menos gente a tu cargo. Esa fue la estructura. Y aparecieron certificados de profesionalidad. La idea es muy buena, es decir, si soy un Sí. auxiliar clínico, es como tengo mi QR de auxiliar clínico que va a decir, tú tienes el certificado de profesionalidad que te sirve para trabajar en España según estas pautas, pero también en Alemania, en Polonia y en Rumanía si hiciera falta porque se pone que es un marco común de conocimientos y competencias. Bueno, cuando aparecieron los certificados de profesionalidad relacionados con el mundo de la edición, desde cuando yo estaba entonces en la Unión de Correctores, también presionamos para que nos equiparáramos, para cambiar muchas de las cosas que se decían allí y demás. Pero se supone que a partir de 2015 iban a ser necesarios. Y es verdad que en la mayoría de las profesiones es necesario. En España, para trabajar en la edición, no. No se requiere. Entonces, se está saltando una pauta alegremente. Eh, es una locura, pero Sí. se ignora. Luego, si lo quieres ver, el certificado de profesionalidad de asistencia a la edición y edición, te vas a encontrar con cosas que, por ejemplo, insisto, desde la Unión de Correctores dijimos, perdón, esto será un documento oficial, pero esto no es real. O sea, por ejemplo, cuando habla de asistencia a la edición y habla de la corrección y corrección de estilo, una de las cosas, bueno, yo creo que le faltó añadir que teníamos que llevar café a la editorial, porque decía, hacen textos publicitarios, hacen las Sí. contracubiertas. No, no, los correctores de estilo no hacen eso. Corrigen en papel las pruebas que han salido, que no corregimos en papel, ¿no? Y cuando explicamos todo esto, nos dijeron, bueno, pues cuando ya salga una nueva normativa y se adapte, se consiguió hacer una pequeña modificación, pero nada. Pero existen los certificados de profesionalidad. La idea es buena, pero no está en marcha. ¿Y qué entidad emite esta certificación? ¿Perdón? ¿Qué entidad emite esta certificación? Pues ese es el otro problema. Lo tienen que emitir las certificadas en España las comunidades autónomas. Tanto el área, creo que era el área, la Consejería de Trabajo o la de Educación también. Y la parte más extraña de todo esto es que decían, bueno, pues venga, yo tengo esta serie de competencias, de conocimientos, que como tengo una experiencia demostrada de tantos años, puedo demostrar que tengo también estas habilidades. Con lo cual solamente bastaría ir a un lugar a firmarlo para decir, oiga, yo puedo demostrar esto, con lo cual me tienen que dar mi certificado. No tengo que examinarme de nada. O puedes hacer una formación que equivalga a esto y te dan ese certificado. Bueno, no hay manera de ir a un sitio a registrarse. Solamente en algún momento aparecen convocatorias y dicen, pues se ha abierto de este plazo a este otro el plazo para presentarte para un certificado. Pero no hay avisos, no se sabe, está fuera de control, francamente. Fue una buena idea, pero no funciona. Entiendo, gracias. Nada, un placer. Listo, Camilo nos está preguntando, Antonio, ¿cuáles serían los indicadores básicos e indispensables para evaluar la productividad y sostenibilidad de una editorial que inicia o tiene ya una trayectoria media en el mercado? Bueno, para saber cuál es la productividad, yo empezaría a preguntar qué habilidades de gestión estás utilizando en el navegador web de correo, qué estás haciendo antes de entrar con la inteligencia artificial. Yo me preguntaría qué habilidades de edición tienes, cuáles son tus habilidades con este tipo de programas, qué se sabe del proceso de edición, cuál es la orientación, cómo se está cuál es el enfoque que se tiene. Y una vez que se sabe cuáles son los procesos, puedes saber si se está preparado para ser productivo o no. Si no se sabe qué conocimiento se tiene, no puedes saber qué productividad vas a tener. Y una vez que conoces los procesos, insisto, que es esencial, entonces te puedes plantear, decir, bueno, es que hay determinados procesos que incluso puedo empezar a encargarle a la inteligencia artificial que me ayude en el desarrollo de estos procesos y esta gestión. No al revés. No se trata de aprender inteligencia artificial para que haga magia, sino qué estamos haciendo, en qué fase estamos y cómo la inteligencia la puedo preparar para que me ayude. Hay sistemas asombrosos ahora que pueden automatizar los procesos hasta unos niveles increíbles que nos parecerían de ciencia ficción. Pero precisamente los indicadores básicos son conocimiento del proceso de todo el equipo, habilidades técnicas y saber cómo lo están utilizando. Esos son para mí los esenciales. Creo que hay otra pregunta, ¿no?
Nos están haciendo un comentario, Sí, Feligris. Araca, del uso adecuado de las herramientas que pueden hacer aumentar la productividad, hace falta generar espacios de formación especializados en esas áreas. En los diferentes estudios que he realizado, tanto en España como Colombia, Argentina y Venezuela, solo hacen mención a las herramientas especializadas. Cómo acceder a dicha capacitación. Es decir, como que estamos diagnosticando, pero no estamos dando un poco las soluciones o las herramientas para acceder a estas capacitaciones. Y yo ahí tengo una cosa que me quedó sonando de cuando dices los autónomos, que aquí le decimos los independientes, sí, como independientes o freelancer en todo lugar. También ese acceso a la capacitación cuando eres autónomo, pues pasa por otras líneas y no necesariamente se integra a un proceso empresarial o a las necesidades de las empresas. Entonces, sí, me gustaría que nos dieras como una luz entre tener ese proceso de capacitación, formación empresarial y cuando eres el agente independiente que tiene que adquirir una cantidad de habilidades y responder a distintas cadenas no a distintas cadenas de producción, pero sí a distintos procesos cuando le trabajas a varias editoriales al tiempo, por ejemplo. claro. Bueno, en el caso de los freelance, de los independientes, tienen que considerarlo una inversión. Es el muy cómodo. Fíjate, nosotros cuando en el año 98 nos lanzamos con los primeros cursos de corrección, una de las cosas que vimos rápido, que cuántas horas tenía que tener y demás, nosotros fuimos recortando el curso, es decir, este es el, como dicen ahora, el core, ¿no? ¿Cuál es lo esencial? Lo que tienen que aprender era la metodología. Incluso algunos sitios nos reprochaban, decían, pero ¿cómo van a aprender corrección en 45 horas? Yo, por la sencilla razón de que no les vamos a enseñar la historia de la imprenta, ni les vamos a dar un título que diga, has estado 400 horas con nosotros. No. Tienes que saber esto, porque no solamente es que yo confíe, sino que he hecho este curso de tal manera que una vez que lo hayas hecho, con el primer encargo que recibas, vas a poder amortizarlo, vas a poder amortizarlo. El primer encargo que tengas ya te va a pagar el curso. Y al mismo tiempo, ese curso, insisto, con ese tiempo, estaba pensado para que, y por eso los hicimos, para que trabajaran con nosotros. Digo, yo no quiero tener a gente entretenida, gente que tiene que trabajar conmigo la semana que viene, no la puedo tener entretenida mucho tiempo. Quiero que aprenda rápido. No tienen experiencia, eso es imposible, eso no se puede dar, pero van a tener nuestra experiencia sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer también, ¿no? Por eso nosotros siempre hemos enseñado mucha metodología. Ahora, las empresas, por lo menos en España, tienen un fondo de capacitación también, que puede ayudarlo para esto. Y creo que un independiente tiene que considerar una inversión. Entonces tiene que atinar mucho con la formación que elige porque no puede elegir nada. En algunos casos se guían por la formación reglada universitaria, que está muy bien, pero lleva mucho tiempo, porque tiene que atender a un estándar universitario. Nosotros que nos dedicamos al mundo de la edición, cuando tenemos que formar a un equipo en una editorial, no nos dicen, nos tienes que dar 300 horas para tener el título. Dicen, no. Mira, tenemos 20 horas y tienen que aprender a hacer esto, esto y esto, en este marco. Y claro, lo lógico, porque no tenéis más tiempo. Esa es la formación que, por ejemplo, que estamos dando nosotros, para que sea también útil y viable para esos independientes, que es nuestro público fundamental, claro. Bueno, ¿alguna pregunta más del público? Creo que no tenemos más preguntas, Antonio. Muy bien. Entonces, para cerrar, pues muchísimas gracias, A ti. agradecerte la conversación y todo el rigor del panorama que nos acabas de dar. Creo que tus hallazgos nos permiten ver con más claridad esas tensiones, brechas, oportunidades, sobre todo eh, que atraviesan hoy los equipos editoriales. Mm, Y este diálogo nos ayuda a situarnos como un sector en una constante tensión, porque no es un sector tampoco en crecimiento, digamos, en términos económicos, pero que sí tiene que mantener esos altos niveles de productividad para sí, incorporarse eficientemente en el claro. mercado y en la sostenibilidad de su quehacer. Mm. Entonces, sin más, muchísimas gracias por tu conversación. No sé, Daniela, si tengas
¿Algo para cerrar? No, agradecerles muchísimo, Antonio y Juliana, por esta conversación. Gracias. Sé que nos deja como un gran panorama para aplicar también en nuestro quehacer y en nuestras labores en este sector. Muchas gracias a todos los que se inscribieron también, a quienes están aquí presentes, interesados pues por seguir justamente estas conversaciones que nutren mucho nuestro sector. Al correo les voy a enviar también un poco lo que hemos charlado y pues como insumos de esta conversación para que también puedan pues seguir navegándolo y profundizando. Muchas Bien. gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy Gracias. bien. Chao. Gracias, feliz día. Gracias.